Adán o Cristo, la vida o la muerte, es la realidad de todos nosotros como seres humanos. Y la palabra de Dios nos describe en Romanos capítulo 5, en el verso 12, que Adán pecó, y cuando él pecó, la muerte espiritual pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos se hicieron inútiles. Todos faltaron al consejo de Dios, a la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que el enemigo, esa serpiente antigua, ha querido hacer. Separarnos de Dios, alejarnos de Dios, de las bendiciones de Dios, alejarnos de nuestro Padre Celestial. Él está cada día enfocado y esforzándose para alejarnos más y más de Dios, para que todos estemos en la muerte espiritual. Y esa muerte reinó, dice la palabra de Dios, por mucho tiempo. Dice en el verso 13 de Romanos capítulo 5 y siguientes: pues antes de la ley había pecado en el mundo, antes de la ley que Dios mandó por medio de Moisés, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Sin embargo, había muerte espiritual. Tal lo hemos leído en el verso 12. En el verso 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Siguió haciendo daño el enemigo y destruyendo al ser humano y experimentando todo tipo de dolor y sufrimiento a causa del pecado. El pecado es el origen de todo sufrimiento humano, de la tristeza, el dolor, la depresión, enfermedades crónicas e incluso podemos mencionar la muerte física. El pecado ha causado mucho daño y Satanás ha venido haciendo mucho daño. Y dice el pasaje también en el verso 14, la segunda parte: aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así que todos muertos en pecados, zombies, personas que en un sentido podríamos decir zombies espirituales, porque nuestro espíritu quedó separado de Dios. Los niños, gracias a Dios, no tienen ese problema. En Mateo capítulo 19, dice la palabra de Dios en el verso 13: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños son inocentes, pero cuando el niño llega a la adolescencia y empieza a tener uso de la razón, sabiendo el mal y el bien, entonces muchas veces escoge hacer lo malo y no quiere seguir el bien que Dios le ofrece. Pero aquí tenemos la palabra de Dios, y para eso ha estado también la ley, que estuvo por mucho tiempo. Y esta ley fue dada por medio de Moisés, el Antiguo Testamento, hasta que viniera Cristo Jesús. Otros estudios nos podrían decir y explicar en detalle al respecto, pero la ley duró todo ese tiempo, desde Moisés hasta que viniese Cristo Jesús, quien cumplió toda la ley. Nos convenía alguien así: Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que nació de una virgen, cuya sangre es sangre divina, ADN divino. Él no nació igual que nosotros. No hubo intervención humana, sino divina. El Espíritu Santo hizo que concibiese una virgen llamada María, y de ella pudiese salir el Mesías, el Cristo, el Redentor. Así decía la promesa. Así estaba escrito. Así fue dicho por medio de Moisés y todos los demás profetas que siguieron después de él, esperando esa promesa, esa redención. Y aquí lo tenemos en las palabras del Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo nos dice en el verso 15 de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, seguimos ahí en el capítulo 5 y avanzamos hasta el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, Adán, uno murieron muchos, espiritualmente hablando, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Esto es lo que Dios quería hacer. Quería quitarnos aquella condición
de pecado, de maldad, que nos había alejado de nuestro Padre. Y ahora en Cristo Jesús tenemos la gracia, tenemos el don de Dios por medio de alguien más, el verdadero hombre, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios también conocido, el Mesías, el Hijo de David, Cristo Jesús. Y con el don, sigue diciendo el verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, para quitar el reino de la muerte espiritual y ese pecado y declararnos inocentes delante de Dios. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia. Qué maravilloso que Dios estableció una vida por medio de Jesucristo, un camino que nos lleva hacia el árbol de vida, la oportunidad de poder entrar en una comunión, en una relación e intimidad con Dios, relacionarnos con Dios, hablar con Dios, escuchar la palabra de Dios, orar y recibir esa gracia y la declaración y la aprobación al mismo tiempo de ser inocentes, de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Esto es si creemos, como dice en otra parte también el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12. Creer, es importante. Creer en el Hijo de Dios para poder tener el derecho de llegar a ser hijos de Dios, la oportunidad de llegar un día a ser hijos de Dios. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios acá en el verso 18 y 19, y es hasta donde vamos a leer en esta oportunidad. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, que ahora podamos ser declarados inocentes, sin mancha, sin culpa, por un hombre llamado Cristo o Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Es usted pecador? ¿Es usted una persona que ha desobedecido a la ley de Dios, a la voluntad de Dios? ¿Ha mentido? ¿Ha dicho malas palabras? ¿Ha pecado de muchas maneras? Ahora en Cristo Jesús podemos tener la oportunidad de ser declarados inocentes, sin culpa, sin mancha, sin pecado y sin contaminación. Poder volver a un estado de gracia, de justificación, de amor, de gracia, de paz, es lo que Cristo Jesús ha venido a hacer. Que reine la vida, que reine la gracia, que usted pueda disfrutar de una relación con Dios, de la mano con Cristo Jesús caminar. Espero que usted lo pueda anhelar, lo pueda desear y podamos juntos glorificar a Dios, porque así como por uno vino la desobediencia, la muerte espiritual, zombies espirituales, ahora por medio de Jesucristo existe la vida, los justos, la purificación, la santificación a través de nuestro Señor Jesucristo. Creamos en Él. Él es el Hijo de Dios y su sangre es preciosa, santa y que puede perdonar los pecados. Y viene por segunda vez para darnos vida eterna, para que podamos tener el maná, el agua viva y también el árbol de vida. Que Dios le bendiga.